Hola profesor, mi nombre es Axel Antonio Escobedo. El día de hoy le voy a explicar la experiencia 1, que es regulador de voltaje. En la primera experiencia usamos el diodo Zener, como indica en la imagen, pues acá tenemos el data shift como señal en la imagen y tenemos unos cálculos referenciales. El primer cálculo es la corriente máxima, que es 50,35 mA. Ahí tenemos el voltaje de resistencia, que es 2.21 voltios. Luego pudimos averiguar que la resistencia de este circuito sí es la adecuada, ya que es de 18.84. Está por debajo de la corriente máxima, que es 50,31 mA. Finalmente, en esta experiencia utilizamos cargas de 1 ohmio, 10 ohmios y 100 ohmios. Y en estas cargas podemos ver que es de 100 ohmios. Es la única que entrega una carga muy alta a la fuente, por ello el valor de los miliamperios se reduce a casi la mitad. Y por último concluimos que si el valor de voltaje al que se le administra el CN es menor que el regulador, simplemente se comportará como un switch abierto, ya que es necesario que el voltaje que se le suministra sea mayor al voltaje de regulación. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jordi Buenamarca Curi y les hablaré sobre la experiencia número 2. Bueno, para este circuito utilizaremos 4 diodos rectificadores, una fuente de voltaje de 12 voltios AC y un condensador, en el que haremos un circuito que logre convertir una señal de voltaje AC a una señal de voltaje DC mediante un rectificador de onda completa, dándonos como resultado una onda rizada. Bueno, primeramente observamos el resultado en el osciloscopio, el circuito sin carga, en el cual se logró una señal continua, diciéndonos que la señal DC tiene muy poca ondulación. Esto se debe al condensador, ya que funciona como una pila y le toma tiempo en descargarse. En segundo lugar, si le agregáramos una carga de 1 kilo-ohmio, la caída de voltaje que pasa por el condensador sería igual. Muy buenas noches, maestro. En esta ocasión le habla el alumno Luis Enrique Yanco Manlazo. Y aquí en la segunda experiencia de conversión de AC a DC con rectificador y filtro, el circuito convierte una señal de voltaje AC a DC utilizando un rectificador de onda completa y un filtro con un condensador de 1000. El rectificador de onda completa transforma la señal AC en pulsos de corriente directa, resultando en una señal DC pulsante. El condensador suaviza esta señal rectificada al cargarse durante los picos de voltaje y descargarse en los valles, reduciendo la ondulación y proporcionando una salida DC más estable. Cuando el circuito está sin carga, el condensador mantiene el voltaje casi constante, resultando en una señal DC con muy poca ondulación. Con una carga de 1 kilo-ohmio, la corriente aumenta, lo que genera más ondulación porque el condensador se descarga más rápido. Con una carga de 10 kilo-ohmios, la ondulación es pequeña y el condensador mantiene un voltaje casi constante. Con una carga de 100 ohmios, la corriente es aún mayor y el condensador se descarga muy rápidamente y la ondulación es significativa. Hemos concluido que las diferencias en la gráfica se deben a cómo varía la descarga del condensador con diferentes cargas. A menor resistencia, mayor corriente y mayor ondulación, lo que afecta la estabilidad del voltaje de salida. Gracias. Buenas tardes y voy a explicar sobre la experiencia 3. A continuación nos piden revisar si el transistor es NP o PN. Acá podemos comprobar que es NP de acuerdo a la datasheet. Este es TIP 31C. A continuación nos pide realizar un circuito con el transistor en el que se controla el on y el off con una fuente de 5 voltios. Aquí tenemos este circuito y aquí la representación del circuito. Si quitamos el cable rojo que está alimentando a 5 voltios, la bombilla se apaga y si lo volvemos a conectar, la bombilla se prende. Aquí tenemos el voltaje de saturación de colector emisor, que es de 1.2 máximo, y el voltaje de base emisor, que es de 1.8. Aquí realizamos los cálculos y tomando la resistencia de carga de 100 ohmios y el voltaje de 5 voltios podemos determinar los valores y podemos determinar que al final sale 842.11 ohmios de resistencia de base. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Miguel Carguancho y en el reto 4 pedía un transistor MOSFET. Y el transistor MOSFET que encontramos en el módulo Tech era de IRTF440N. Con sus datos tenemos acá de voltaje de 100 voltios, resistencia 44 miliohmios y corriente 33 amperios. Acá tenemos su data check y sus parámetros. Por acá tenemos también que el transistor está en buen estado. En el circuito nos pedía conectar del negativo de bombillo a drenaje de puerta a 5 voltios y del colectivo a 12 voltios y la S a fuente, la vía de drenaje también a fuente. Y tocábamos con la mano y veíamos que el bombillo bajaba su intensidad. Y hacíamos un corto con negativo y conectamos a positivo y prendía. La diferencia del transistor BJT es que el transistor MOSFET tiene la capacidad de retener la energía gracias a los componentes aislantes que mantienen la carga en el circuito. Muchas gracias.